¿Has sufrido algún accidente automovilístico? ¿Has sido afectado, lesionado o ha perdido a un ser querido por negligencia médica? ¿Lesiones personales como caídas en un establecimiento o mordeduras de perro? ¿Accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo? Para defender y proteger sus derechos, confía en la oficina del abogado Ranama Law en Oxnard, especialista en accidentes automovilísticos, lesiones personales, ley de compensación de trabajadores, negligencia médica y muerte injustificada. Ranama Law, 705 Norte Oxnard Boulevard, Suite 103 en Oxnard, a un lado de la tienda de segunda. Para una consulta gratis, llame al 805-351-3722. 805-351-3722. Señoras y señores, bienvenidos a su programa Con la Ley en la Mano. Información sobre leyes que usted necesita saber para cuando las necesite, pues sepa cómo actuar justamente. Y en esta ocasión vamos a tratar sobre los accidentes automovilísticos. Hay una frase de muchos comerciales que utilizan que dicen: accidentes pasan todos los días, y efectivamente. Y la verdad nunca se sabe cuándo le toca a usted o a mí, porque esa es una realidad. Puede pasarle a todo mundo. Para cubrir ese tema tenemos esta ocasión a Tony Ranama de Ranama Law, justamente aquí en la ciudad de Oxnard, California. Y por supuesto a José Luis Valencia. Tony. Thank you very much. Hello to all of our listeners out there. Valencia, ¿cómo estás? Muy bien, Pedrosa. Aquí saludando a todos nuestros amigos que los acompañan en tu programa. Y a nombre del abogado Ranama, pues también un saludo. Tony, accidentes pasan todos los días, pero obviamente nunca se sabe cuándo puede ser a cualquiera de nosotros. La cosa interesante es que el accidente, ya sea ligero o en todo caso drástico, el accidente toma un minuto, pero después viene ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy para que me atienda con el médico? Si me lastimé más, si le quiero tratamientos, ¿qué va a hacer con mi carro si se dañó totalmente? Es un proceso en el cual pues escuchamos información, pero no estamos acostumbrados o no sabemos realmente qué hacer. Es decir, el accidente toma un minuto, pero el proceso toma muchísimo más. So if you're involved in an accident, specifically an auto accident, you're entitled to have rights, and those rights include getting your property damage fixed, getting rental or loss of use of your vehicle, having your medical bills paid, that's present medicals and future medicals, and having your loss of earning claim or the time that you haven't been able to work as a result of your injuries. That's very important. And most important, at the end of each case, you're entitled to what's called pain and suffering for the trouble you've gone through, the pain that you've endured as a result of those injuries. And these are your rights when you're involved in an accident. Pues es muy importante, Pedrosa, saber que la gente después de un accidente tiene derechos. Y de entre los derechos que esta persona que ha sido afectada en un accidente de carro, pues es que se le paguen por el cuidado médico, que se le paguen los biles médicos presentes y futuros, que se le pague por un carro de renta mientras reparan su automóvil, que se le repare su automóvil, que se le compense por ese dinero que deja de ganar a causa del accidente, y al final de cuentas también una compensación por todos estos contratiempos juntos. Irónicamente, se puede decir, la gente piensa, ¿para qué agarro un abogado si yo me puedo defender solo y me ahorro el dinero? Es muy común esa situación. In my opinion, and I know I'm biased in terms of this opinion, but I've been injured in an accident, and I've had an attorney represent me before. I would not trust an insurance company to deal with me on my case. I would want representation because a lot of times the insurance companies try to take advantage of the people that they're dealing with. Just remember, it's a business. An insurance company is trying to save money for their company. They're not looking to provide medical care or pay you for your pain and suffering. Bueno, pues si le haces esta pregunta al abogado, pues él te va a contestar a su favor, ¿verdad? Claro. Lo que a él. Pero siendo realistas, dice el abogado que si él resultara lastimado en un accidente, pues él tendría que confiar en un abogado para que le ayude
a tratar con la aseguranza, porque hay que tomar en cuenta que la aseguranza es un negocio. Ellos nada más ven dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, ellos van a trabajar a su favor y por eso es importante que una persona que ha sido lastimada en un accidente de carro, pues acuda con un abogado lo más pronto posible. La gente no ahorra dinero porque no son abogados, no saben realmente cómo lidiar los casos con los doctores ni con la ley. ¿Estamos de acuerdo ahí? In my opinion, the attorney will be able to, this is if it's an experienced attorney, knowledgeable attorney, and an aggressive attorney, should be able to get at least 3 to 4 times what an insurance company would pay you. So not only will they get you more money, but cover their fees in the process. Fíjate que hay una diferencia muy grande cuando se tiene la representación de un abogado, especialmente cuando es un abogado agresivo, un abogado con conocimientos como el abogado Ranama, porque ellos van a conseguir 3 o hasta 4 veces más de lo que les estuviera ofreciendo la aseguranza. Ahí está la respuesta, no se ahorra, se sacrifica, entre comillas. Un punto importante que mencionaba justamente el abogado en varios programas es el tiempo, no hay que esperarse, y no es porque al abogado le guste hacer dinero rápido porque no se hace, es porque se requiere documentar todo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Absolutely. Time is of the essence. When an accident happens, the clock starts to run. And what I mean by that is delay in gathering evidence, and evidence is lost, it could affect your case. If there is delay in medical treatment, the insurance company can argue that delay in treatment means you were not injured. So all of these factors affect the outcome of the case. So if you are injured, please seek advice of an attorney, and we're always here for our community. Pues definitivamente después de un accidente el reloj empieza a correr y le puede afectar a la persona que ha sido lastimada en un accidente de carro. Es necesario conseguir la evidencia del accidente lo más pronto posible, acudir al médico igualmente lo más pronto posible, porque si no, si esperan, la compañía de seguros lo usa en contra de la persona lastimada diciendo, pues no estabas tan lastimado, si no fuiste a buscar a un doctor en 2, 3 semanas, ¿verdad? Porque hasta ahora, ¿verdad? Absolutely, they will always argue that. Or another problem that we experience all the time when clients come in late, the property damage has been sitting in a storage and incurring storage fees every day, and then the storage company wants to get paid, and the argument from the insurance company is you waited too long, so you lose your car. So a lot of problems can occur when there is delay. We don't want delay. We want to take care of the problem right away. Pues sí, cuando la gente se espera mucho tiempo para acudir al doctor, les afecta en su caso. Otro de los casos que le afecta mucho a la gente es cuando se esperan para acudir con el abogado y dejar su carro en el storage, cuando se lo lleva a la grúa, al corralón. Cada día se está acumulando la tarifa que cobran estos lugares. Entonces, con el tiempo, si usted lo deja allí, la aseguranza ya no lo va a querer pagar. Inclusive pudiera usted hasta perder su carro ahí, porque la cantidad que se va acumulando es grandísima. Por eso es importante llegar con un abogado lo más rápido posible. Entonces, cuando el accidente pasa, independientemente de hablar con un abogado o tener en la mente un abogado, ¿qué es lo que la persona necesita hacer en el lugar del accidente? This is a great question. First thing I always tell clients is try not to panic. When there's an accident, you want to go ahead and call the police and preserve evidence at the scene, meaning if you could take pictures or get witness information, please do so. If you are injured, report your injury. That means try to make sure that the officer who is investigating the accident at the scene knows and puts down that you're injured, and go to an emergency room if you're seriously injured. And at the end, contact our office, and we will take care of everything for you so that you leave your headaches for us and we handle everything. Cuando una persona resulta lastimada en un accidente de tránsito, el abogado le pide primeramente que no entre en pánico, que no se asuste, que trate de mantener la calma. Llamar a la policía, por supuesto. Guardar evidencias, aprovechando que ahora tenemos los teléfonos celulares, pues tomar fotografías del lugar, de los vehículos, de los dos vehículos,
Después de eso, reportarse, asegurarse de decirle al policía que llegó, si está lastimado o no, acudir a la sala de emergencia del hospital, si es posible. Lo primero es usted, y ya después venga inmediatamente a la oficina del abogado. Ir a un hospital de emergencia, la persona puede ir a cualquier hospital, es decir, esa clase de casos los cubre el seguro, porque quizás lo primero que llega a la mente, ¿y a dónde voy a ir? O sea, si mi seguro va a cubrir esta clase de... I always recommend, if you're injured in an accident, seek immediate medical attention, whether it be emergency room, at a hospital, or urgent care. One, you want to make sure if you're injured, you're taken care of as far as your injury. Second, we want to go ahead and preserve evidence of your injury so that if the insurance company is questioning whether you got hurt, we have evidence of that. Siempre el abogado recomienda que la gente vaya al hospital si es necesario, claro, porque eso es muy importante. La persona es lo más importante. Ya después pensamos en el dinero. También sirve para su caso porque de esta manera se documenta los daños y se les van a presentar a la aseguranza más adelante, ¿verdad? Si una persona fue a la sala de emergencia, quiere decir que de verdad estaba lastimada. Bueno, hay ocasiones en que ni siquiera piensan en ir, se lo llevan cuando el accidente está grave. O sea, ahí no piden ni siquiera permiso, ¿estamos de acuerdo? Yes, I mean, if your dad hurt, then the paramedics will evaluate you and will take you to the hospital. And at that point, when you come to us, we will gather all that information. We will collect all the medical bills, collect all the police reports or ambulance bills, and we gather all that so that we could present it to the insurance company so that you don't have to pay for those bills and someone else or the insurance company will pay for them. Pues sí, como lo mencionas, ya los paramédicos deciden que esta persona tiene que ir inmediatamente al hospital, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a encargar de más adelante recoger toda esta información y los biles médicos, el bill de la ambulancia, el bill del hospital, y se lo vamos a mandar a la aseguranza para que ellos paguen por todo este daño que causó pues su cliente, el cliente de la aseguranza. Hablando de pagarles, vamos a recordar que el abogado Tony Rama tiene más de 24 años en la práctica de las leyes. Ha recaudado más de $600 millones y lleva más de 10,000 casos. Vamos a quitarlo de los 600 millones y vamos a dejarle 24 años de experiencia y 10,000 casos. Eso es una garantía de que es un buen abogado. Yes, over the past 24 years, I've seen... I want to say I've seen it all, but I've seen most. When you practice for those many years, you can't help but to represent people who've been injured in all sorts of ways, have multiple needs, and the key for an attorney is understand the clients' injuries and needs and achieve those goals for those clients. Pues sí, efectivamente ya son 24 años que el abogado ha estado trabajando, son miles de personas a las que ha ayudado. Pudiera decir que él ha visto todo, ¿verdad?, en lo que se refiere a casos de accidente, pero pues quién sabe, siempre hay sorpresas, sí, ¿verdad? Claro. Pero lo que sí puede decir es de que ha visto casos muy, muy, muy serios y que ha podido sacar adelante, afortunadamente, y pues es algo con lo que la gente cuenta cuando viene a ver al abogado Ranama. ¿Alguna idea de cuánto tarda un proceso de un accidente de auto en corte? Aunque no se puede decir, dependiendo de la gravedad. ¿Hay un promedio de tiempo? Every case is different. What's most important is the client's recovery from their injuries. We don't like to speed up the treatment. We let the doctors that we work with, and we work with the best doctors that we could refer our clients to, focus on the treatment. And when the clients finish treating, then we will gather all the information, as I stated, and present a demand package or a demand letter for the insurance company to settle the case. But throughout this whole process, we always speak and communicate with our clients. I meet with my clients to see where they are in their treatment and what is in their best interest. Pues cada caso es diferente, ¿verdad? Y al abogado no le gusta apresurar los casos porque lo más importante es la recuperación de la persona lastimada en un accidente. Puede tomar diferentes tiempos, ¿verdad? Pero lo que más le importa al abogado es que la gente se recupere, que los doctores la atiendan,
Al final del caso, pues se reciben los informes médicos y se manda ya una demanda a la compañía de seguros. El abogado, durante todo el proceso, el abogado siempre está en comunicación con el cliente, inclusive se reúnen varias veces en su oficina para hablar de cómo va su tratamiento. Ahorita que mencionaste esta cuestión del abogado, hay oficinas que tienen mucho personal y el personal generalmente es quien habla con el cliente y a veces nunca ven al abogado. ¿Cómo funciona en el caso de Ranamalo la situación? Not in my office. We make sure that every client not only meets me, but has an opportunity to meet me, talk to me. I provide my cell phone to the clients, and I make myself available at all times. Pues eso no pasa aquí en la oficina del abogado Ranama porque él se asegura de que inmediatamente lo conozcan en persona, inclusive les da su número de teléfono celular particular para que estén en contacto y siempre van a estar platicando con él, aparte, claro, del personal de la oficina. ¿Has sufrido algún accidente automovilístico? ¿Lesiones personales como caídas en un establecimiento o mordeduras de perro? ¿Accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo? ¿Has sido afectado, lesionado o ha perdido a un ser querido por negligencia médica? Para defender y proteger sus derechos, confíe en la oficina del abogado Ranama Law en Oxnard. Para una consulta gratis, llame al 805-351-3722. 805-351-3722. Accidentes pasan todos los días y otra vez, insisto, no es ley que le tienen que pasar a todos menos a nosotros, en la vida real no, pero cuando nos pasan pues hay que estar listos por si se requiere tomar cartas en el asunto. Previamente le comentábamos que muchos abogados tienen muchos asistentes y no siempre los abogados son los que atienden a los clientes y muchas veces eso crea un poco de inconformidad o disgusto a los clientes. ¿Tiene derecho el cliente a una segunda opinión o de plano cambiar de abogado si no está a gusto con el que tiene su caso? Absolutely. A lot of people don't know that if they have a case with an attorney, they have the right to consult with a second attorney and get a second opinion. And that's something that a lot of attorneys don't mention to their clients, but the clients should know that they have that right to seek and discuss their case with another attorney. Pues sí, efectivamente, la gente tiene el derecho de buscar una segunda opinión, como tú lo mencionas, Pedrosa, si no están contentos con el abogado que tienen. El abogado Ranama dice que pues los abogados no se lo mencionan a sus clientes, pero no, definitivamente ellos tienen la opción de conseguir una segunda opinión. Vamos a hablar un poquito de los seguros de auto, porque la mayor parte de gente quiere ahorrar dinero y compra el seguro básico, pero ese es un arma de doble filo. A la hora que hay un accidente, con los costos actuales son bastante altos. ¿Cuál es el tipo de cobertura de salud de seguro que se recomienda en esos tiempos actuales? Let's talk about car insurance. A lot of people... Well, in California, you're legally required to carry a minimum liability insurance, so that's very important. But I always tell my clients, protect yourself, because there are people who drive without insurance. And if you have what's called uninsured motorist coverage, then in the event you are involved in an accident with someone who is uninsured, your insurance will protect you as if they were the other party's insurance. Bueno, la ley aquí en California requiere una cobertura mínima, pero lo que el abogado les recomienda es de que la gente se proteja a sí misma con una póliza que tenga esto que se le llama uninsured motorist, o sea, protección contra un conductor que no tiene seguro. De esta manera, la persona que llegara a ser afectada en un accidente de tránsito que lo golpeó una persona que no tiene seguro, es como si tuviera seguro en ese accidente. Hay que recordar que hay mucha gente que desafortunadamente está manejando ahora sin seguro de carro. Hablando de la protección, la ley no exige tanto. ¿Qué clase de cantidad se recomienda tener mínimo de cobertura? Well, I always say again, protect yourself. So if you're looking for liability insurance, and liability means if you cause the accident, you want to protect yourself in case someone is seeking damages against you. But to protect yourself, I would say at the minimum,
you should get 100, 300 coverage, uninsured motorist coverage, so that if someone is at fault and they're uninsured or they don't have enough coverage, you have enough to protect yourself. Pues como siempre, el abogado recomienda que se protejan primero ellos, o sea, las personas que nos están escuchando, en caso de que llegaran a sufrir un accidente de carro. La cobertura recomendable sería de 100, 300 y también es uninsured motorist, que le protege a la persona en caso de que sea golpeado por una persona que no tiene seguro. Vamos a suponer que la persona decidió cubrirse por 100 y 300 en su póliza, pero le toca la mala suerte de que le golpea a alguien que no tiene seguro. La protección que está poniéndose es doble, ¿no? Vale la pena ahí. Person who does not have insurance and you cannot collect from them because of that lack of insurance, your insurance, the uninsured motorist coverage part of your coverage, protects you, other parties' insurance, and they will pay for your damages and your injuries and your medical expense and your loss of earning. So an experienced attorney knows how to handle that case and how to collect money for you. Pues en este caso que mencionas, si una persona es afectada por una persona que no tiene seguro de carro, entonces pues no se le va a poder cobrar a esta persona nada. La aseguranza de la cual estamos hablando va a actuar como si fuera la aseguranza de la otra persona que causó el accidente. Entonces va a proteger al cliente en todo lo que tenga que protegerlo, incluyendo el dinero que haya perdido por salarios, las lastimaduras, los biles médicos. And what most people don't know is that it costs very little to purchase that uninsured motorist coverage. And for that little money, I always tell clients, purchase that uninsured motorist, protect yourself. Y lo que mucha gente no sabe es que la diferencia es muy poca entre tener una cobertura de 50,000 y de $100,000. Es muy poca. O inclusive agregarle esta cláusula que se llama uninsured motorist, es muy poquito lo que te cobra además. O sea que vale la pena invertir en eso. ¿Qué pasa si la persona es golpeada o provoca un accidente con alguien que tiene la cobertura mínima y el accidente es grave? ¿Cómo trabaja ahí la situación? Asumiendo que el automovilista sí tiene buen seguro, pero el que le pegó es muy mínimo y los daños exceden a lo que tiene esa cobertura. ¿Cómo funciona ahí? The uninsured motorist coverage protects you in two cases. One, if the defendant or the other party has no insurance, or if they have less insurance. That means they're underinsured. So generally what happens is we maximize or we exhaust the defendant's coverage, then we tap into our own insurance for remainder of our damages. Bueno, es muy interesante la forma en que trabaja este caso que nos das, Pedrosa, porque cuando la persona tiene protección contra conductor no asegurado o que tiene muy poquito seguro, muy bajo, trabaja de esta manera. Primero se le cobra a la otra persona a la que causó el accidente el límite máximo de su aseguranza. Después a la aseguranza de la persona que fue afectada se le pide la diferencia. Entonces es muy bueno en este caso. Y el abogado pues va a saber cómo manejar esta situación, cómo tratar con la aseguranza de la persona que causó el accidente y con la aseguranza del cliente para tratar de ayudarlo lo más que se pueda. A pesar de muchos años de información y de publicidad, la gente piensa, ¿cómo voy a pagarle al abogado? Quizás sea una de las preguntas que aparece en la preocupación de la mente. Y obviamente vale la pena aclarar cómo funciona ese sistema. Well, that's really something that a lot of people don't know, and I like to take this opportunity to educate our listeners that our cases are contingency cases, which means that if we do not recover money for you, you do not pay us. Strictly contingency, that means I have to prove myself and get you money before I get paid. Es muy interesante la pregunta que haces, Pedrosa, porque pues sí, efectivamente mucha gente tiene eso en mente y por eso el abogado quiere tomar este momento para decirles que su oficina trabaja de esa manera, de que si no logra recuperar una compensación para usted, no le va a cobrar nada.
Así, de esa manera. ¿Y qué acerca de los gastos que se vieron durante el accidente de auto? O sea, el hospital, los quiroprácticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo queda esa? Porque uno puede pensar, bueno, no le pago al abogado, no me ganó compensación, pero los gastos estaban ahí. ¿Cómo funciona? Yes, an experienced attorney knows how to handle a case, which means to not only recover money for you, but recover enough money for the client to pay those medical bills. And as part of the experience goes to the negotiation and the reduction of those medical expenses to maximize the client's recovery. Es ahí donde trabaja la experiencia del abogado, Pedrosa, porque él va a manejar el caso de una manera de que en el futuro él pueda negociar estos biles y reducirlos o inclusive a veces eliminarlos, pero es muy importante entonces saber que cuentan con un abogado que tiene esa experiencia. Entonces, después de escuchar esta información, vemos que el problema no es el accidente, el problema viene después del accidente, todo este proceso de ir con a la emergencia, con el doctor, los procedimientos de recuperación, el auto, las pérdidas por salarios caídos y compensación. Una persona difícilmente lo haría, ¿estamos de acuerdo ahí? Absolutely. You need an attorney who can handle all of those things for you so that you could focus on your medical treatment to get better, to make sure that your damages are paid. If you have loss of earning and can't work, you get some money in your pocket so that you could get by this terrible time that you're going through. You need an attorney who understands all of that and who can take care of all those problems for you. Pues sí, definitivamente es importante que la persona vaya con un abogado para que se haga cargo de todos esos problemas que mencionas, Pedrosa, los biles médicos, el tratamiento médico, el daño a la propiedad, el dinero que dejan de recibir por salarios. And at the end, put some money in your pocket for all that pain and suffering that you've experienced. Y al final del caso, poner un dinero en su bolsillo por todo ese sufrimiento que fue expuesto después de este accidente. Eso lo hace el abogado Ranama. Seguramente tiene el abogado muchas historias de algunos clientes que no veían esto tan complicado y después de pasarlo y que la oficina las ayudó, pues cambiaron su visión al respecto de que esto no es un proceso fácil. Do you have any stories about clients that saw that it was this in a different way as the result they got? Yes, I've had clients, one case that I recall, that the insurance company was offering them very little money because there were delays in medical treatment. However, there was an MRI that showed that the client had injured disc. So we took the case, we sent the client to a doctor who diagnosed the injury, and we were able to maximize the settlement by getting the whole policy. Where the insurance company was offering them very little money, we were able to get $100,000 for the client, and the client was extremely happy. Bueno, pues sí, hay un caso que se le viene a la mente al abogado acerca de una persona que estaba recibiendo la oferta de la aseguranza, pues muy poco dinero que le estaban dando. Entonces el abogado pudo hacer que un doctor le diera a este cliente esto que le llamamos el MRI, y ahí se pudo ver que tenía una lesión bastante seria. Con esto el abogado pudo enfrentarse a la compañía de seguros y exigirles la cantidad máxima de la cobertura de seguros, que era de $100,000, siendo que la compañía le estaba ofreciendo una cantidad mínima. Y si el accidente pasa, ¿a dónde llamar? Que es muy importante, ¿no? Bueno, es muy importante. What's the number to call? El número de teléfono en el que nos pueden llamar a nuestros amigos que nos están escuchando es el 805-351-3722. La dirección es 705 al norte del Oxnard Boulevard. La suite es la 103. I want to thank the listeners out there, and just know that you have someone on your side. If you're involved in an accident, call us and I will meet with you and I will fight for you. El abogado Ranama quiere pues recordarles que él está aquí para pelear por ustedes. Con muchísimo gusto se va a sentar a platicar con la persona que necesite sus servicios.
Gracias por acompañarnos al abogado Tony Ranama de Ranama Law aquí en la ciudad de Oxnard y también por supuesto a José Luis Valencia. La dirección una vez más están ubicados en el 705 Norte Oxnard Boulevard en la suite 103 aquí en la ciudad de Oxnard y puede llamar al 805-351-3722. Ahí están, aunque usted no lo crea, las 24 horas. Cuando cierran la oficina automáticamente el teléfono se transfiere a su administrador ejecutivo, el señor Mark Domínguez. 805-351-3722. Hay que tenerlo por si alguna vez se requiera, ojalá y no, pero nunca se sabe. Gracias a ustedes por la atención a este segmento con la ley en la mano. Hasta la siguiente.